Los limpiaparabrisas chirriaban sobre el parabrisas, luchando por limpiar la gélida mezcla de lluvia y nieve que salpicaba el cristal como pequeños puños. Ellie Mason se inclinó hacia adelante. Con los nudillos blancos sobre el volante, su aliento empañaba el interior de la cabina. A pesar de que la calefacción estaba al máximo, el camino de tierra era poco más que un recuerdo bajo las capas blandas de nieve y hielo. Altos árboles se alzaban a ambos lados con sus ramas desnudas, dobladas por el peso del hielo. La mirada de Ellie oscilaba entre las sombras cambiantes y la aplicación de mapas parpadeante de su teléfono. No había señal. Estaba sola allí afuera, salvo por la tormenta, y lo que fuera que la había llamado había llegado hacía una hora. Una voz apagada y atravesando la estática. Solo había dicho una palabra, ladrando, luego nada. Una transmisión débil, quizá una llamada interrumpida. El operador había marcado las coordenadas y lo había registrado. Pero nadie más se había ofrecido a comprobarlo. Ellie tenía, no porque fuera el protocolo, porque algo en esa voz, algo en el ladrido desesperado, que siguió, se le había clavado en el pecho y no la soltaba. El GPS finalmente parpadeó y llegué justo cuando el camino desapareció por completo. Ellie detuvo el coche y salió a un frente de viento. Las ráfagas gélidas le azotaron la cara y sus botas se hundieron en las hojas húmedas y en descomposición mientras caminaba hacia la silueta esquelética de una valla podrida Granja Marlowe, abandonada desde principios de los 90. Los vecinos murmuraban que estaba maldita, embrujada por los gritos del ganado abandonado tras una ejecución hipotecaria repentina. Pero a Ellie no le importaban las historias de fantasmas. No cuando los verdaderos horrores que la gente infligía a los animales eran mucho más aterradores. Ella una vez creyó en la eternidad, pero hacía 3 años, su matrimonio se derrumbó bajo el peso del silencio y el dolor de la separación. Y el verano pasado, el perro, que había sido su único compañero constante en Max, su pastor de la infancia, se escabulló durante una cirugía que se suponía era de rutina ahora. Él existía entre turnos y viajes de rescate, arreglando lo que podía en el mundo mientras ignoraba todo lo que estaba roto dentro de ella. Estaba cansada, pero no era despiadada, y algo en esta noche se sentía diferente, urgente, personal. Ella hizo una pausa. Con la cabeza inclinada y el cuerpo quieto, allí estaba de nuevo, un ladrido, delgado y crujiente por el cansancio. No era el eco de la imaginación, era real. Y venía de algún lugar cerca del granero, donde el viento hacía crujir las tablas de madera. Los pies de Ellie empezaron a moverse antes de que su mente lo comprendiera. Siguió el sonido, tropezando con la hierba helada y el terreno irregular, impulsada por un ruido que parecía menos agresión y más súplica. El terreno descendía, la maleza se enredaba en sus botas como dedos que la agarraban. El aire olía a óxido, tierra mojada y algo más, algo agrio. Recordó haber entrado al lugar del incendio con Max hace 5 años. Y como él había alejado de una viga que se derrumbaba segundos antes de que cayera. Sentía su ausencia como si le faltara un miembro. Y, sin embargo, de alguna manera, lo sentía allí algún rastro de ese vínculo. Despertándose de nuevo, al borde de un barranco poco profundo, Ellie se detuvo. Debajo de ella, obstruido por enredaderas y tablones deformados, se encontraba lo que una vez fue un pozo. El sonido era más fuerte ahora, breves y desesperados ladridos que surgían de sus profundidades. Se arrodilló junto al borde desmoronado y apuntó su linterna hacia el pozo. Se quedó sin aliento. JOS.UN. Par de ellos, y no estaban solos. Ella susurró, no a nadie en particular, sino como si Max todavía pudiera estar escuchando en algún lugar. ¿Qué clase de alma queda abandonada aquí para morir? Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo, y nada en su vida volvería a ser igual. Ellie contuvo la respiración y apuntó su linterna hacia el pozo. Por un instante, solo hubo oscuridad. Luego, un destello. 2 ojos. Abiertos, sin pestañear, vivos. Lo sintió antes de procesarlo, algo que la miraba fijamente, inmóvil como una piedra. Pero consciente, observando. El haz de luz se iluminó sobre un cuerpo tembloroso. Pelaje enredado, costillas desgarradas visibles a través de la piel. Una gruesa cadena se enrollaba cruelmente alrededor del cuello del animal, atándolo al fondo del pozo como un objeto olvidado. Ella susurró, «Oh Dios». El pastor no se movió, no gimió, no ladró. Ellie se agachó lentamente, bajando la linterna hasta que el acceso avisó. El perro permaneció inmóvil, salvo por un leve movimiento de sus orejas. No fue una sumisión, fue supervivencia. Ni una pizca de confianza en esos ojos, solo el último rastro de conciencia que dejó el miedo. Sintió que se le oprimía el pecho, no por el frío, sino al darse cuenta, él había dejado de esperar ayuda. Esa quietud no provenía solo del hambre. El frío era consecuencia de haber sido decepcionado demasiadas veces.
La linterna se movió nuevamente, otra forma en las sombras, a Ellie se le encogió el corazón. Debajo del perro, tendido justo fuera de su alcance, se encontraba la grotesca silueta del cadáver de un ciervo, podrido, con las costillas al descubierto. El olor la golpeó un instante después, nauseabundo, agrio. Inolvidable, se le quebró la voz. ¿Te dejaron con eso? El perro no respondió, pero ahora lo veía, la razón por la que seguía vivo. Alguien había tirado el cadáver como si fuera basura. Esperando que fuera su único alimento, no lo habían abandonado sin más, ellos tenían condenado a él, los ojos de Ellie ardían. Esta vez no es del viento, sino de la furia. Su mano se cerró en un puño contra el borde del aro de piedra. ¿Quién hace este? Su voz se quebró en el viento y se desvaneció como humo. Nadie respondió, el perro se estremeció. No por su tono, sino por su dolor. Estaba acostumbrado a la ira. No sabía qué hacer con la tristeza. Despacho, soy Mason. Tengo un perro pastor alemán macho, vivo, con desnutrición severa y encadenado en un pozo abandonado. Envío coordenadas, la respuesta, llena de estática. Respondió con un crujido, entendido. Asistencia en camino. Pero Ellie no esperó, tiró la radio a un lado y buscó la cuerda de rescate en su camioneta. La tormenta seguía aullando, pero no era tan fuerte como la tormenta que sentía en su interior mientras aseguraba la cuerda y se la enrollaba a la cintura. Murmuró, ya abajo. Amigo, agárrate. Sus botas rasparon las piedras desmoronadas. Al descender al pozo, lentamente, con cuidado, el perro se movió con los músculos rígidos y listos, no en señal de agresión, sino en defensa propia. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. No era profundo ni potente, era ronco como alguien que hubiera olvidado hablar, dijo Ellie en voz baja. Haciendo una pausa, no confías en mí. No pasa nada. Ahora podía verlo mejor. Cada costilla, cada corte. Su cola se enroscaba firmemente bajo él. Una pata se levantó ligeramente, temblando, a mitad de camino. Ellie se quedó congelada, podía oír los latidos de su corazón por encima del viento. Podía sentir la tensión de la cuerda sobre ella, el frío filtrándose a través de sus guantes. ¿Y si ella lo asustó? ¿Qué pasa si se acercó demasiado y demasiado rápido? Esto no era solo un rescate, era una línea entre la vida y la muerte. No por una lesión, sino por la confianza. Si ella presionaba demasiado, él se replegaría aún más en sí mismo. Ella permaneció allí flotando, respirando superficialmente. Déjalo decidir, su voz apenas se oía, pero el tono mantenía una calidez constante. Has pasado por un infierno, lo veo, lo siento, pero no me voy sin ti. El gruñido se calmó, las orejas del perro se levantaron. Solo un poquito. No fue una rendición. Pero tampoco un rechazo. Ellie no se movió, no lo forzó. Simplemente permaneció suspendida allí, sobre el barro, sobre el cadáver, sobre los años de trauma anclados en esos ojos. Ella dejó que el silencio hablara. Y en esa quietud, interrumpida solo por el viento y la respiración, un puente comenzó a construirse entre ellos, una cuerda arriba, una cadena abajo, pero, en algún lugar entre los dos, el primer hilo de confianza había comenzado. El equipo de rescate trabajó con rapidez. Bajaron un arnés y sacaron con cuidado a Valor, esquelético y silencioso, del pozo. Sus patas colgaban flácidas. Sus músculos apenas respondían. Pero incluso mientras la cuerda crujía y su cuerpo se balanceaba, sus ojos permanecieron fijos en la mujer que había hablado en la oscuridad y no se había ido. Él estaba de pie junto a los médicos, con los brazos cruzados sobre el pecho, esforzándose por no llorar. No podía llorar. Todavía no, él estaba afuera, pero roto, en el refugio. Se movían con la eficiencia habitual. Medicamentos. Signos vitales. Fotos de ingreso, pero Ellie se negó a dejar que él fuera solo otro archivo. Ella garabateó el nombre en negrita en su formulario de admisión, Valor. Porque sobrevivió a algo que nadie debería sobrevivido, susurró. No respondió. Ni siquiera se inmutó. Cuando los voluntarios se acercaron con comida, gruñó, un sonido bajo y tembloroso que no pretendía asustar, sino pedir espacio. No comía. No se movía. Simplemente se acurrucaba en un rincón, con los ojos abiertos, observando cada mano, como si fuera a lastimarlo. En la siguiente reunión de la Junta del Refugio, hubo enfrentamientos de voces. Es inestable. No podemos arriesgarnos a ninguna responsabilidad. No es seguro que nadie lo acoja en este momento. Ellie se quedó en silencio y luego levantó la mano. Yo me lo llevo. La habitación. Quedó en silencio. ¿Estás segura, Ellie? Preguntó alguien con cierta amabilidad. Tú también has pasado por mucho, sé lo que es quedarse atrás. Dijo, él también. Nadie discutió después de eso. Las primeras noches en su casa fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Valor caminaba de un lado a otro. Gimoteaba. Dormía solo en rincones, nunca en la cama ni cerca de ella. Ellie nunca lo empujaba.
Ella simplemente se sentó con él. Hasta altas horas de la noche, se sentaba en el suelo con la espalda contra la pared, leyendo en silencio o sin hablar con nadie en particular. Yo también perdí a alguien, murmuró. Una vez. Él era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Y cuando él se fue, yo también desaparecí, en cierto modo. Valor no se movió, pero él escuchó. Ella lo sintió. Ocurrió durante una de esas noches silenciosas. Ellie estaba acurrucada en la alfombra, con una manta sobre los hombros, medio dormida con un libro apoyado en el pecho. Ella sintió algo ligero, vacilante. Ella miró hacia abajo y el pavo real, apenas tocando su pie cubierto por el calcetín. Ella no respiraba, no se movió, las lágrimas brotaron sin previo aviso. Hola, susurró, sonriendo a través de ellos. Aquí estás algunas noches. Valor se despertaba, gritando y pateando el aire con las piernas como si intentara correr. Ellie conocía esos sueños, el olor a humo, el calor, la impotencia. Había perdido a Max en un incendio, y aunque no hablaba mucho de ello, el recuerdo seguía presente. Como una cicatriz bajo la piel, ella se arrastraba junto a Valor cuando él se agitaba y le hablaba suavemente hasta que su respiración se hacía más lenta. Sé que duele, susurraba, pero ahora estás a salvo. No estás sola. El trauma de Valor no desapareció de la noche a la mañana. Algunas mañanas, el paso de un camión de basura o una cortadora de césped lo ponía furioso. Ladraba hasta que se le enrojecía la garganta, dando vueltas por la habitación. Los vecinos empezaron a quejarse. Uno, frustrado, llamó a la puerta de Ellie. Se disculpó. Pero esa noche, sentada en los escalones del porche junto a Valor, suspiró. No lo entienden, ¿verdad? La sanación no sigue un horario. Apoyó la cabeza en su rodilla, eso fue suficiente. La tormenta llegó sin previo aviso. Un fuerte estruendo y Valor salió disparado por la puerta trasera antes de que Ellie pudiera detenerlo. Ella lo llamó bajo la lluvia. Condujo por caminos secundarios. Revisó cunetas, callejones, incluso el bosque cerca del río. Pasaron horas antes de que lo encontrara, acurrucado en una zanja llena de barro, empapado y temblando. Con los ojos desorbitados, ella salió del camión y se arrodilló. No, gruñó. No se inmutó, él dejó que ella lo levantara. Y por primera vez no apartó la mirada. Cuando regresó a casa, lo envolvió en toallas. Le devolvió el calor al pelaje y se sentó a su lado en el suelo. Él no se retiró, en cambio, se acurrucó, cerca de ella. Su respiración se hizo más lenta. Apoyó la cabeza en su muslo. A la mañana siguiente, la siguió hasta la cocina, sin correa ni necesidad de persuadirla, no porque tuviera que hacerlo, pero porque el buscador del golpe fue oficial. Un hombre uniformado. Portapapeles en mano. Disculpe la molestia, señora. Estamos revisando una serie de denuncias de maltrato animal en la zona. Ese pastor. ¿Tiene alguna marca que lo identifique? ¿Cicatrices en el hocico? ¿En las patas? A Ellie se le encogió el estómago. Sí. ¿Por qué? El rostro del oficial se endureció. Creemos que pudo haber formado parte de una banda de combate. Posiblemente lo abandonaron cuando dejó de ser útil. La mano de Ellie cayó sobre la cabeza de Valor. Él se inclinó hacia su toque. Ella susurró, ya no, esa noche. Ellie cerró todas las persianas. Revisé la puerta 2 veces. Valor la observaba con los oídos alerta y el cuerpo rígido. Ella podía sentirlo, como una sombra al borde de la paz. El pasado no había terminado con ellos. Aún no. Pero ella tampoco lo era. Se sentó junto a Valor en la alfombra y dijo en voz baja, no sé quién te hizo daño. Pero sí. Alguna vez regresan. Tendrán que pasar por encima de mí primero. Él no ladró, él no gruñó. Pero hizo algo mejor, él se quedó cerca, él se quedó en casa. El sonido fue como un disparo. Ellie se incorporó de golpe en el sofá justo cuando la ventana a su lado se hizo añicos. Los fragmentos cayeron sobre la madera. Brillando como hielo, Valor ladró una vez. Luego se quedó en silencio, paralizado. Una piedra cayó al suelo, envuelta en papel. A Ellie le temblaban las manos al intentar cogerla. El mensaje garabateado en la nota le revolvió el estómago. Devuélvanlo. Es nuestro. El pulso le latía con fuerza en los oídos. La rabia la azotaba bajo las costillas, pero venía mezclada con miedo. Miedo por él. Miedo de que no hubieran terminado. Ella se volvió hacia Valor. Estaba de pie, con el cuerpo rígido y todos los músculos temblando. Pero no salió corriendo. No se encogió. Él se puso de pie entre ella y el cristal roto. La garganta de Ellie se cerró. Sus ojos se clavaron en los de ella, abiertos, asustados, pero feroces. Temblaba, sí, pero estaba clavado. No porque no sintiera miedo. Porque él rechazado dejar su lado. No tienes que protegerme, susurró, arrodillándose. Pero Valor se quedó exactamente donde estaba. Al amanecer, ya había limpiado los cristales y cerrado todas las puertas 2 veces, pero ella no se quedaría callada. No esta vez. Con la nota y las fotos en la mano,
Ellie condujo directamente a la oficina del sheriff. Su voz no tembló al hablar. Vinieron por él. El sheriff levantó una ceja. ¿Estás diciendo que alguien entró en tu casa por una razón? Perro. Ellie se inclinó hacia adelante. No es un perro. Es un testigo. Es un superviviente. Ellie lo contó todo. En voz baja pero firme, el pozo, la cadena, el cadáver del ciervo, la forma en que Valor se estremeció al oír ciertas voces, las marcas de garras en la puerta de su cocina después de la primera tormenta, cada cicatriz en su cuerpo tenía una historia y cada uno añadía peso a sus palabras. El sheriff se recostó lentamente. ¿Crees que recuerda dónde lo llevaron? Ellie asintió. Él no olvida. Ella tampoco. 2 días después. El equipo de asalto se arrastró por el camino de grava de una propiedad rural con depósito de chatarra, escondido detrás de filas de remolques oxidados. Valor caminaba junto a Ellie con la correa en la mano. Respirando con dificultad, olfateó el aire. Y algo cambió. Sus orejas se echaron hacia atrás. Su cuerpo se puso rígido. Su nariz se contrajo. Entonces, un gemido, apenas audible. Desde lo más profundo del recinto, Ellie sintió como un escalofrío en la columna. Él recordó, el equipo se detuvo. Ellie aflojó un poco la correa, Valor no dudó. Tiró, no con fuerza, sino con determinación, por callejones estrechos, entre montones de chatarra, con el rabo bajo, a paso pausado. Con cada paso, su respiración se hacía más fuerte, su urgencia, más intensa. Unos ladridos surgieron de algún lugar tras los muros. Pero Valor no estaba reaccionando, estaba, estrella de guía, guiándolos hacia ello. El rastro conducía a un cobertizo, cerrado con candado. Oxidado, silencioso, hasta que se acercaron. Entonces, el suave tintineo de las cadenas, un gemido agudo, algo desesperado, hambriento. La mano de Ellie voló hacia su pecho. Eso es un cachorrito. Valor ladró, agudo y autoritario. Los oficiales rompieron la puerta dentro, 6 perros, hacinados, encadenados, aterrorizados. Y cerca del fondo, un pequeño cachorro de pastor con las costillas asomando a través del pelaje y la cola enroscada. El Valor avanzó y ladró de nuevo, no con miedo, sino con urgencia. Ellie no se movió, ella le dejó hablar por ambos. Los oficiales lucharon por contener a Valor, pero Ellie negó con la cabeza, déjalo ir. Corrió hacia la jaula del cachorro, ladrando tan fuerte que resonó en las paredes metálicas. El pequeño respondió con un débil meneo de cola. Las patas de Valor arañaron los barrotes. Se giró y miró a Ellie. Él no tenía miedo. Él era protector. No, el mismo de alguien más, y Ellie entendió. Los culpables fueron sacados esposados. Los perros fueron liberados uno a uno. Los oficiales los levantaron con cuidado. Los médicos esperaban cerca. Pero Valor se acostó. Allí mismo, en la tierra, al lado de la jaula vacía del cachorro, exhaló largo y profundo. Su pecho subiendo y bajando como olas que finalmente se asentaban. Ellie se arrodilló a su lado. Lo lograste. Él no se movió. Simplemente apoyó la cabeza en su rodilla. Ella le acarició la espalda. Ya no estás encadenado. Se sentaron juntos en la tierra mientras el cielo se volvía dorado. Sin ruidos, sin ladridos, sin gritos. Solo. Respira. Que Ellie se acercó a él y le pasó la mano por la cabeza. Y Valor, magullada, golpeada, curada de las maneras que más importaban, se inclinó hacia su toque, sin vacilación, sin miedo, solo confianza. Y en ese momento de silencio, todo lo que habían soportado, el dolor, las pesadillas. La lucha se desvaneció tras ellos, lo que quedó fue el vínculo que los había acompañado a través de todo. Las mañanas ahora llegaban tranquilas, no ladrar, no caminar de un lado a otro, no gruñir a los camiones que pasan. Solo Valor tendido junto a la puerta principal como un centinela, con las orejas alerta y la cabeza levantada cada vez que las botas de Ellie pisaban el porche. Después de un largo turno, ya no había pánico en su postura, solo paciencia. Ya no miraba a la puerta por miedo a quedarse solo. Él esperó porque sabía que ella regresaría. Y cada vez que lo hacía, su cola golpeaba suavemente contra el suelo, firme, segura. Como en casa, el papeleo fue sencillo, firma aquí, iniciales allá. El sello oficial del refugio se presionó contra la página con un golpe sordo. Y así, de repente, Valor se convirtió en suyo, pero Ellie sabía más. No se trataba de propiedad, ni siquiera de la placa que ahora llevaba en el cuello. Se trataba de cómo su casa se sentía diferente ahora, más llena, más cálida, más despierta. No eres solo mío, susurró mientras salían de la oficina. Eres parte de mí ahora. Él le acarició la mano en respuesta como si dijera, lo sé. La curación se produjo lentamente, recuperó algunos mechones de pelo. La cojera desapareció. La mirada atormentada en los ojos de Valor se suavizó. Ellie notó los cambios, no en los grandes
sino en los pequeños, la forma en que se revolcaba en la hierba fresca sin inmutarse, la forma en que dormía boca arriba, bajo el sol completamente expuesto. Completamente seguro. Y ella también empezó a cambiar. Se encontró tarareando de nuevo mientras tomaba el café de la mañana, riéndose de los torpes pasos de Valor por el pasillo, demorándose en el parque en lugar de correr de vuelta a su casa vacía. El silencio, que antes la absorbía por completo, se había convertido en algo más. Pasó una noche. Ellie estuvo sentada en una reunión de recuperación de trauma. No habló. Durante las primeras semanas, solo escuchaba. Observaba a los demás, y Valor se sentó a su lado, tranquila, alerta y con los pies en la tierra. Entonces, un día, una mujer con ojos cansados susurró: «Él me hace sentir segura». Otro hombre dijo: «Hace años que no toco un perro, pero confío en él». Él habló entonces: «No se trata de su dolor, pero sobre a él logró atravesar la oscuridad», dijo. Y me sacó con él, después de aprobar su certificación como terapeuta. Valor comenzó a visitar refugios, hospitales y centros de veteranos. No necesitaba hacer trucos, no necesitaba hablar, él simplemente se sentó, presente, firme, sin juzgar, y la gente acudió a él, gente que se había encerrado en sí misma, que no podía mirar a nadie a los ojos, que no había hablado con nadie en semanas. Una mujer con mano temblorosa extendió la mano y tocó su pelaje, y lloró durante 10 minutos seguidos. Con la frente apoyada en su hombro, Valor no se movió, él comprendido. Porque una vez alguien había hecho lo mismo por él. Durante una visita escolar, Valor se acostó cerca de Ellie mientras ella hablaba en la clase sobre el rescate de animales. En la última fila, un niño estaba sentado rígido, con los dedos fuertemente apretados. Cuando terminó la presentación, dudó y luego avanzó sigilosamente, con una mano suspendida en el aire con incertidumbre. ¿Puedo?, preguntó Deli y asintió. Valor miró hacia arriba con ojos suaves y luego apoyó suavemente su cabeza en el regazo del niño. El niño se inclinó y susurró contra su pelaje: «A mí tampoco me gustan los truenos». Y Valor se quedó completamente quieto, silencioso, presente, seguro. Un lenguaje hablado a través del tacto, no de palabras. Ellie observaba desde unos cuantos metros de distancia. Tenía los brazos cruzados, pero sueltos. Sus hombros estaban relajados. Ella no intervino. «No sé», apresuró. Ella simplemente permaneció allí, sonriendo. Y esta vez no fue educado, no fue practicado, fue real, cálido. Porque en esa aula tranquila, en ese momento tan sencillo, ella vio la verdad. La cadena se había roto. No solo el que está alrededor del cuello de Valor, pero el invisible se envolvió alrededor de su propio corazón. Ellie estaba sentada en el porche trasero. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras en el patio, Valor yacía a sus pies con la cabeza apoyada en su bota como si fuera su ancla. Ella lo miró, no solo como un perro que había sobrevivido a la crueldad, sino como algo más, un espejo de las partes de sí misma de las que nunca hablaba. Habían cadenas que una vez lo sujetaron. Cadenas reales y oxidadas que le lastimaron el cuello, pero también había cadenas a su alrededor. Cadenas de dolor, arrepentimiento, culpa, invisibles, pero igual de fuertes, y de alguna manera, con el tiempo y la ternura, ambos comenzaron a aflojarse y amar. Pensó, hace eso había noches en las que todavía se despertaba con los gimoteos de Valor. No muy a menudo ahora, pero a veces, ella se acercó silenciosamente al borde de la cama y dejó que sus dedos rozaran su pelaje, y se acomodaba, como si recordara que estaba a salvo. Lo habían descartado. Lo habían abandonado en un pozo, sin nada más que silencio y hambre. Pero en lugar de quebrarlo, le enseñó algo poco común: la resiliencia para volver a confiar. Y en esa confianza, se convirtió en algo poderoso, no solo un sobreviviente, sino un curador. Él era una prueba viviente de que ningún alma está demasiado dañada para poder sanar, que ninguna historia era tan oscura que no fuera posible regresar de ella. La gente siempre le decía a Ellie: «Lo salvaste», pero ella lo sabía mejor y recordó las noches en que Valor se sentaba a su lado mientras lloraba en el suelo de la cocina, las mañanas en las que no se habría levantado de la cama si no fuera por la nariz húmeda que le rozaba el brazo. Ella no lo había sacado simplemente de un agujero en la tierra, la había sacado de dentro de sí misma. Él le dio nuevamente un propósito, la hizo lo suficientemente valiente para hablar, para escuchar, para sentir. Al salvarlo, ella había regresado a su propia vida, pieza por pieza, frágilmente, y de alguna manera encajó de nuevo. Él no pretendió que todo fuera perfecto. Todavía había momentos de tranquilidad en los que el pasado inundaba, el de ella y el de él, pero lo afrontaron juntos ahora. Esa fue la diferencia. Ella no se inmutó cuando el trueno resonó en la distancia, y Valor no salió corriendo cuando una puerta crujió demasiado fuerte. Ambos hicieron una pausa, se miraron el uno al otro y siguió adelante. El amor no había borrado el
Dolor simplemente les había enseñado cómo llevarlo. Uno al lado del otro, aliento tras aliento, pata junto a mano. Y en ese vínculo silencioso y sagrado, ambos finalmente quedaron libres.